El expresidente de Argentina, Eduardo Duhalde, considera que su país vive un clima preanárquico. De hecho, hay declaraciones muy controversiales que voy a hablar con él, a ver si las podemos aclarar de una vez por todas. Si no se hace el esfuerzo de juntarse, ¿no? De trabajar juntos, de dialogar, él insiste en diálogo, diálogo y más diálogo. Pero que si no ocurre esto, puede pasar cualquier cosa. El 17 de noviembre, Duhalde presentó el libro América Latina, una tierra para todos. Es una obra en la que plasma su lucha por la tierra como un derecho, ¿no? En este libro habla, entre otras cosas, de eso, del derecho a que cada familia tenga un pedazo de tierra, un lote donde construir su proyecto de vida, y sobre el derecho humano a la vivienda, cosa que me parece maravillosa, el derecho humano a la vivienda, planteado como un derecho humano que se ha convertido en una utopía. En efecto, y estamos claros, y más en nuestra Latinoamérica, ¿no? Eduardo Duhalde fue presidente de Argentina, como usted sabe, entre enero de 2002 y mayo de 2003. Llegó al poder en un periodo muy convulso de la política argentina, en el que fue el quinto presidente en 2 semanas. Sí, no solamente ocurre en Perú. Él es mi invitado de esta noche. Vamos con él. Le doy la bienvenida a Eduardo Duhalde, expresidente de Argentina, en vivo desde Buenos Aires. Presidente, bienvenido. Muchas gracias por acompañarme. Buenas noches. Buenas noches y gracias a ustedes por convocarme a conversar con ustedes. Al contrario, es usted muy amable. Obviamente, pregunta obligada es su reacción a la muerte de Diego Armando Maradona. A pesar de este desencuentro donde Maradona usted lo culpó en algún momento por un operativo antidrogas que terminó con el amigo de Diego, Guillermo Coppola, en prisión. No sé si en algún momento tuvo la oportunidad de reencontrarse con Diego o no, pero pues escuchar su sentir en torno a la gran pérdida que sufre hoy el mundo futbolístico y los argentinos, por supuesto. Bueno, ese tema se aclaró absolutamente, ¿no? Que hubo una policías, una organización que lo culpó a este amigo de Diego. Pero quiero contarles por qué el problema que he tenido con Diego es porque yo soy máster en droga dependencia. Y siempre estuve con este tema en Estados Unidos. Mi primer libro de 7 que escribí en relación al tema de las adicciones. Con el primero estuve en Estados Unidos con Quayle, el vicepresidente Quayle. Fui a Hopkins, a la universidad, fui al Senado de Estados Unidos. ¿Por qué? Estados Unidos equivocadamente en el criterio que ya se está haciendo cierto en Estados Unidos mismo, considera al adicto un delincuente, lo que fue un error muy grave, que curiosamente las universidades americanas no pensaban así, pero los presidentes de Estados Unidos siempre tuvieron esa idea guerrera. Y los temas humanos, y sobre todo un tema como este, que es una enfermedad, los adictos, no se resuelve con violencia. Se resuelve primero evitando que se enfermen, y si se enferman hay que curarlos. Y esa fue mi lucha. Ya digo, estoy presentando en esta semana mi 7º libro, que casualmente tiene que ver con Estados Unidos. Se llama La guerra o la paz, dilema de las adicciones. ¿La guerra quién es? Estados Unidos. Salvo el presidente Obama, que con toda claridad dijo se termina la idea de la guerra. Si tengo un enfermo en el Illinois o que otro estado, no tenemos con qué ayudarlo. Por esa idea que son delincuentes, ennegrecieron las cárceles, eso mismo dicen ellos, triplicaron los presos en las cárceles. Y bueno, y yo siempre estuve vinculado con ese tema. Diego Armando Maradona era un enfermo, un joven extraordinario, una persona de sentimientos, humilde, que se enfermó y bueno, de allí que yo nunca discutí con él, ni me peleé con él. Además soy hincha de fútbol, fanático hincha de fútbol, y bueno, tengo la misma consideración que tienen todos. Fue el más grande en mi criterio. El más grande que se enfermó,
Y una persona enferma tiene las problemáticas que todos conocemos. Yo nunca discutí con él, jamás discutí con él, porque en realidad mi trabajo es ese. Yo tengo, mire, mi larga trayectoria en relación a las adicciones. Soy profesor honoris causa en Génova, en Deusto, en el País Vasco. Bueno, y acá en la Argentina tengo 3 honoris causa también vinculados con el tema. Soy máster en drogadependencia. Es decir, la idea, uno de los temas que he tomado en mi vida, son 3 o 4 temas. Uno el del tema de las tierras que ustedes mencionaron, y otro es el tema de las adicciones, y otro el de la corrupción. Son los temas que asignaron toda mi vida política. Y bueno, yo no, de ninguna manera, a un enfermo, que es un adicto, lo voy a pelear, lo voy a discutir. Lo que debemos tratar todos es que se entienda que es un enfermo. El libro se llama, como dije, La guerra o la paz, dilema de las adicciones. La guerra Estados Unidos, claramente. ¿Y quién la paz? El humanismo europeo. Yo estuve, en mi larga trayectoria vinculada con este tema, estuve en España, años 81, 82, era tremendo el tema de las adicciones, tremendo. Y como pasa en estos temas que están involucrados los jóvenes, fueron las mujeres, como lo son en todo el mundo, las que pelean realmente por sus hijos, por su cría. Y bueno, en ese momento no se podía salir a la calle en España. Yo recuerdo que me decían, no, después de la noche no salga a la calle, yo era con mi mujer, con mi esposa, no se puede salir a la calle. Y adoptaron la otra idea ante las adicciones. Una enfermedad, grandes planes, grandes sistemas educativos para tratar de no enfermarlo, tratar de que los jóvenes tengan mucho deporte, música, otro tipo de actividades, que sean más atractivos que los vicios sociales. En realidad, con Diego me pasa lo que a la mayoría de los argentinos y muchos en el mundo. Me da una tristeza enorme, un golpe, porque no esperábamos esta rápida la muerte, golpea. Así que no he tenido problemas con él. Sí, reitero, he peleado toda mi vida y lo sigo haciendo para que se entienda y sobre todo que lo entienda Estados Unidos. Creo que lo he visto en los debates entre los dos presidenciales y bueno, ya se tocó el tema, ¿no? Ya se tocó el tema, pero el presidente electo olvidó, me parece a mí, el avance que tuvo Obama en este tema. Lo olvidó, no tenía muy presente en los debates. Obama realmente tuvo una claridad excepcional en ese y en otros temas, ¿no es cierto? Y bueno, en momentos difíciles para el mundo. Acabamos de ver una elección en Estados Unidos que nos deja un poco más tranquilos. La democracia estaba en peligro con el presidente Trump. Y yo lo vengo diciendo, yo no hablo mal de los presidentes, exclusivamente de él, porque Estados Unidos tiene una potencialidad extraordinaria y bueno, y se corría riesgo, ¿no?, de que la democracia se siga degradando. Y todos los días nos enteramos de cosas así. Hoy una noticia que pasa prácticamente, si no desapercibida, poco comentada. Rusia lanza un cohete misil que tiene 8 veces la velocidad del sonido y lo marca como una gran cosa. Eso, por favor, eso es guerra. Tenemos que entender que eso tiene que terminarse. Tenemos que entender que las democracias están en peligro por los hombres, por los varones, no por las mujeres. La guerra la propician los hombres. El 93% de las cárceles están llenas de varones. Los que matan en México es impresionante la cantidad de femicidios. Y en todas partes, por lo menos en mucho acá en América Latina. Entonces creo que esta bendita revolución femenina que está tomando fuerza va a ayudar a que podamos resolver los problemas más graves que tiene Latinoamérica, que es la desunión, es la pelea permanente. Bueno, ahí me ha tocado en mi larga trayectoria cumplir una función, que fue la de crear la Comunidad Sudamericana de Naciones, en mi carácter de presidente de Mercosur. Y ¿sabe lo que pasó? Bueno, todos brindábamos los 12 países sudamericanos,
en Ayacucho, un lugar de Perú, que celebrábamos eso y todos festejaban. Yo cumplía mi misión, me fui. Planteé que era una misión. Y al poco tiempo se peleaban, nos seguimos peleando. Y me encontré con Felipe González, que me estaba precisamente haciendo el prólogo en inglés de uno de mis primeros libros. Y le digo, mira lo que pasa. Nosotros nos seguimos peleando. Y me mira Felipe González y me dice, nosotros no podemos pelearnos. Tenemos casi 100 millones de razones, contando el holocausto, ¿no? Son los muertos. Son los muertos los que hicieron que en Europa no haya más peleas, que se cree la comunidad europea, la Unión Europea. Y mi pregunta es, ¿somos tan tontos los iberoamericanos para no poder capitalizar la experiencia ajena? ¿Tenemos que seguir sufriendo como estamos sufriendo? En todo, Sudamérica, con sus más y con sus menos. La democracia está de capa caída, salvo 3 o 4 países que, bueno, que se han mantenido el sistema democrático, los demás estamos de mal en peor. Y yo insisto, es muy viejo esta idea de que el que gana gobierna y el que pierde acompaña. No, señores, eso es muy viejo, tiene 200 años. Tenemos que entender de una vez por todas que para gobernar tiene que estar todos juntos. Yo lo hice en mi provincia, fui gobernador 8 años en la provincia de Buenos Aires, y lo hice cuando fui presidente de la República. Sí. Perdón que lo interrumpa. Déjeme marcar una pausa. Déjeme marcar una pausa. Regresar. Usted ha dicho algo muy importante que va en tono con ciertas declaraciones que le he escuchado y que he recopilado, que tiene que ver precisamente con la democracia y el riesgo de la misma. Y en algún momento usted sugirió la posibilidad de que se estuviera fraguando un golpe en la Argentina. Que nos acabe de explicar esto y finalmente, ¿de dónde trae los elementos para decir que pudiera estarse fraguando un golpe de Estado en la Argentina en contra del gobierno del presidente Fernández? ¿Y qué ha dicho el presidente Fernández? Porque sé que usted tiene muy buena relación y buena comunicación con el presidente Fernández. Hablar un poco de eso para entenderlo, porque es un tema de democracia, por supuesto, que incluye a la Argentina, pero que usted también ha proyectado hacia el resto del continente, ya no como un tema ideológico, sino como una acción de las fuerzas militares por su gente. Que podamos profundizar un poco en eso, que nos lo acabe de explicar y saber, pues, dónde está parado el gobierno de Fernández, si existe esa posibilidad de un golpe de Estado. Regreso con el expresidente Eduardo Duhalde en vivo desde Buenos Aires, allá en Argentina. Ya ven. Estoy de regreso con el expresidente de Argentina, Eduardo Duhalde, en vivo desde Buenos Aires. Expresidente, hizo usted unas declaraciones en este 2020, en agosto, alrededor de agosto de 2020, donde sugería que se podría estar gestando un golpe de Estado en contra del gobierno del presidente Alberto Fernández. Incluso generó la reacción vía redes sociales, a través de Twitter, del propio Juan Martín Paleo, que es el jefe de las Fuerzas Armadas. Cuando planteaba esta posibilidad, ¿a qué se refería y por qué esta posibilidad? ¿Tenía información de fuente directa? ¿Las cosas han cambiado? Explíquenos un poco, porque es sumamente preocupante hablando de temas democráticos. Le cuento. Argentina tiene una triste historia. Entre el año 30, 1930, y 1983, que fue cuando se recuperó por última vez la democracia, tuvo 14 dictadores militares que asumieron como presidente. Tenemos una historia. Cuando yo hago estas afirmaciones, la hago porque tenemos la necesidad de juntarnos. Si estamos todos juntos, con 3, 4, 5 temas que son los que se pueden tratar en épocas tan graves como las que estamos viviendo, si no se hace eso, si no se junta, la anarquía surge de un día para otro. Entonces quiero leer lo que dijo el 13 de noviembre el titular del Ejército, el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Lo voy a leer. El ministro de Defensa, arreglámelo, que así lo leo bien.
El ministro de Defensa, el 13 de noviembre, hace una denuncia muy parecida. 13 de noviembre, hace poquitos días. Y lo voy a leer para que vean, ¿no es cierto?, lo que ha dicho. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, denunció que la mesa de enlace de militares retirados y policías de ayer pretende públicamente conspirar para desestabilizar el gobierno. El 13 de noviembre, en estos días. Esto debe servirnos a los argentinos para entender que no es una utopía reunirnos, juntarnos. ¿Qué es lo que me tocó hacer a mí? Nosotros impusimos un nuevo paradigma con el doctor Raúl Alfonsín. El que gana gobierna y el que pierde, ¿qué hace? También gobierna. ¿Qué hicimos? El que ganaba, que en ese caso yo era gobernador por 8 años, yo administraba los recursos. Y la oposición, ¿qué hacía? Todos los organismos de control. Eso es gobernar junto. El que gana gobierna, el que pierde también gobierna. Hecho que repetí cuando fui elegido por la Asamblea Legislativa prácticamente por unanimidad para asumir la presidencia en un tiempo que no era de mi partido, era de la Unión Cívica Radical. Sin embargo, puse como exigencia para asumir que me apoyaran todas las fuerzas políticas. No alcanzaban con el 90% que teníamos los radicales y los justicialistas, sino que la tercera fuerza, que se llamaba Frepaso, exigí que también apoyara. Porque yo entiendo eso. Entiendo que para gobernar todos juntos, entiendo que la única forma que sale en los países de la crisis, sobre todo un país como Argentina que tiene una potencialidad extraordinaria, es produciendo, es trabajando. Y si empezamos a pelearnos, todo se viene abajo. No hay que pelear más. Es lo que yo vengo insistiendo y me dicen que soy un utópico, que no es posible. Están equivocados. Es absolutamente posible. Claro. Expresidente, tenemos que seguir cayendo cada día más. Sí. Y le quería decir, porque es cierto lo que usted me dice, yo entiendo el planteamiento que usted está haciendo, pero es decir, con estas declaraciones del ministro, pues todavía se vislumbra aún más una posibilidad de un presunto golpe, como usted lo había planteado, y me habla de unidad, de juntarnos, de no pelear, pero en este preciso momento, la relación ahí mismo, en la Casa Rosada, de Alberto Fernández y Cristina Fernández no es la mejor, presidente. Usted sabe que hay una tensión y diferencia de opiniones, incluso entra un tercer factor que es Sergio Massa, pero pareciera que hay dos formas de pensar completamente diferentes y que muchos incluso han atribuido que por primera vez se vieran la cara después de mucho tiempo Cristina Fernández y el presidente Alberto Fernández por la muerte de Diego Armando Maradona, porque tuvieron que ir a presentar sus respetos. Entonces, ¿qué podemos esperar de la Argentina cuando ni el presidente ni su vicepresidenta están entendiéndose? Le voy a contestar de la misma manera que a los dirigentes de mi partido y de otros partidos, cuando hablo de este tema, me dicen que es difícil. Yo parto de la base que es difícil. Pero ¿no me parecía difícil cuando se logra en España, después de 9.000 muertos, el pacto de la Moncloa? ¿No le parecía difícil? 9.000 muertos. Y no eran gobiernos democráticos. Uno era el histórico presidente del comunismo. ¿Y el otro quién era? El otro era el gallego, me acuerdo el apellido, que me hice amigo de él, pero no me acuerdo bien el apellido ahora, que era de Franco. Y sin embargo llegaron a ese acuerdo, que es famoso, el pacto de la Moncloa. Pero llegan cuando siguen cayendo y golpeándose, por eso ya estamos demasiado. Hemos caído demasiado para no entender que no hace falta que caigamos más. ¿Sabe qué pasa en los países latinoamericanos? Salvo 3 excepciones, y que se echan la culpa unos a otros. Entonces, el que asume le echa la culpa al que se fue, y el que se fue le echó la culpa al otro. En definitiva, cuando un país con la potencialidad de Argentina está en las situaciones que se encuentra, es porque la culpa es de todos. No podemos excluirnos. Lo que tenemos que pensar es cómo se sale, y no individualmente. Eso es imposible. En mi país, si no logramos 2 objetivos, primero, una gran coalición de gobierno, y en segundo lugar, votar las leyes de transparencia o anticorrupción.
Latinoamérica está corroída por la corrupción. Y entonces en nuestros países, no, bueno, la gente se acostumbra a eso y no hay que acostumbrarse, porque lo que le falta a la gente en un país tan poderoso como Argentina, lo que le falta a los sectores más humildes, se pierde el 50% se pierde en actos de corrupción. Bueno, estoy terminando también este libro, lo presentaré en un mes, que se llama El Poder Moral, que bueno, son los temas que me han ocupado. Hoy me estoy hablando casualmente de los temas que han ocupado prácticamente toda mi vida política. Desde el año 83, yo me he especializado en el estudio del futuro, la prospectiva, y con un grupo muy importante de prospectivistas, a fines de los 82, y caímos en cuenta que veníamos lo que llamábamos los dos grandes problemas, no solo en Argentina, sino en el mundo. Los dos jinetes del apocalipsis, le decíamos. Uno de ellos, las adicciones, la droga. Milenaria la droga, pero venía de una forma que nunca había, inimaginable. Y la otra, la corrupción. Son los dos temas básicos que hacen que nuestros países estén carcomidos. Y ahora cuando vemos que nos seguimos peleando, avanza el narcotráfico, avanza la corrupción. No hay que pelearse, hay que resolver los temas, y para resolverlos hay que hacer lo que hicieron los países europeos, que también pasaron situaciones como la nuestra y sin embargo lo han ido solucionando. Ahora, quejándonos o echándole la culpa al otro, jamás vamos a resolver los problemas, porque no es cierto. La culpa es de todos, la culpa es de todos. Por supuesto, el tema, yo entiendo perfecto lo que me dice. Con esto me voy a ir a la pausa, regresamos para seguir charlando, expresidente Duhalde. Yo entiendo perfecto lo que usted me está diciendo, un tema de corrupción, un tema de drogas, narcotráfico, pero yo creo que aquí, en todos los casos, y le hablo de los gobiernos latinoamericanos, es la plata, expresidente Duhalde, es la plata que pasa por encima de cualquier moral, de cualquier compromiso con un país y con su gente, porque es eso lo que buscan, desgraciadamente. Es la plata que les puede llegar mientras están en turno, es la plata que les puede dejar el propio narcotráfico. Tanto así que hoy hay gobiernos que algunos apuntan, y hay evidencia suficiente para poder pensarlo, que son grandes carteles de narcotráfico. Le estoy hablando de Venezuela, le estoy hablando de Nicaragua. Y es la plata, presidente Duhalde. Mientras el político tenga acceso a ella y no lo separe alguna legislación, será muy imposible, me parece imposible que se pueda lograr lo que usted puntualmente señala, que me parece evidente que es la solución. Pero la plata sigue ahí en el medio. A una pausa, regreso. Estoy con el expresidente de Argentina, Eduardo Duhalde, desde Buenos Aires, hablando de temas complejos, muy puntuales y muy urgentes. Ya regreso. Estoy de vuelta con Eduardo Duhalde, expresidente de Argentina, en vivo desde Buenos Aires. Presidente, me queda un segmento nada más, quiero aprovecharlo con un tema que le voy a ser muy sincero. Me llamó mucho la atención, me generó un poco de gracia, pero sé que usted lo dice con toda conciencia. Cuando estamos hablando de que hay que unirse precisamente para poder salir adelante y que no haya consecuencias como las que ya ha proyectado en la Argentina y en toda Iberoamérica. Usted hablaba de que el fuego cruzado que existe, que existe entre Alberto Fernández y Macri es consecuencia del impacto por la pandemia, del impacto psicológico por la pandemia. Y acaba rematando, dice, no están en su eje casi ninguno de los dirigentes del país. ¿Pero qué no se supone que los dirigentes tengan la capacidad de estar en su eje? Voy a ser breve en la respuesta, porque usted primero me habló de un tema del deseo obsesivo de tener dinero. En un libro que del año 11, Humanización Omega Barbarie, tal vez un nombre que muchos no habrán escuchado, crematomanía. Es el deseo obsesivo de tener dinero. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuánto necesita una persona para vivir toda su vida? ¿2 millones de dólares? ¿3, 4? No. Es una enfermedad. En lo que yo sé que para muchos es una utopía. Ustedes saben que las realidades de hoy fueron utopías de ayer. Ustedes no saben también que el ser humano tiene una fatuosidad que cree
que vive el momento cúlmine de la historia de la humanidad. Yo no digo que se va a solucionar hoy. Lo que sí digo es que los dirigentes no tienen que pensar para atrás. Para eso que se ocupen ustedes, los periodistas, los que no son políticos. Los que son políticos tienen que ocuparse de lo que no existe. ¿Sabe qué es lo que no existe? El futuro no existe. Es una creación colectiva. Y lo que yo digo puede parecer utópico, puede ser que no lo resolvamos en un año ni en dos, pero hay que apuntar hacia allí. ¿O qué hay que hacer? ¿Cruzarse de los brazos y no hacer nada? No, señor. Yo estoy convencido. No me vas a convencer de otra cosa. Que bueno, que las utopías se convierten en realidades. Un libro de hace también muchos años, de Tomás Moro, La Renta Básica de Ciudadanía, que es una de las realidades que van a suceder en el capitalismo. La revolución del capitalismo va a ser una renta básica para todos. Pero bueno, ese libro, Tomás Moro lo escribe, se llama Utopía, porque era una utopía pensar que las mujeres iban a tener los mismos derechos que los hombres, que la gente iba a tener toda vivienda. Señores, esas utopías se están cumpliendo. Claro, pasaron 500 años. Sepamos nosotros, no tengamos esa soberbia de creer que estamos viviendo un momento cúlmine de la historia. Que siempre pensemos para adelante. Algunos la realizarán, no será hoy, pero lo que no podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos, como dije antes, o creer que está bien que en un país los que gobiernan estén pensando más en llenarse los bolsillos que gobernar para la gente. Pregúntenle así, que contesto rápido. Sí, no, le decía yo bueno, que el fuego cruzado y esta crispación política que hay, al menos entre Alberto Fernández y Macri, dice usted que es un impacto psicológico de la pandemia, que no están en su eje. Y yo le pregunto, ¿por qué no se supone que para nada que deban de estar en su eje? No digo, pues no, yo no digo, es por el contrario, pues estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a que gana le echa la culpa a quien se fue, y ese otro le echa la culpa al anterior. No es por la pandemia, no le echemos la culpa a la pandemia de todo. Es una característica que tenemos que eliminar en la política. Los que la gente elige, ¿para qué creemos que la gente elige al intendente, al gobernador, al presidente, al legislador? ¿Sabe para qué lo elige? Para que le resuelvan sus problemas. ¿Y qué sabe que ven la gente? Que se empiezan a pelear al otro día. Entonces vuelvo a insistir, los que son elegidos para gobernar únicamente tienen que ocuparse de lo que no existe, repito, de lo que no existe, que es el futuro. El futuro va a llegar, pero si no hacemos nada ahora, si estamos peleándonos siempre para atrás, va a ser peor el futuro que lo imaginan muchos. Déjenme por lo menos creer en las utopías, porque soy un hombre que creo en eso absolutamente. Y sé que van a ser realidad. Sé que van a ser realidad. Además lo hicimos. Yo no digo nada que no hayamos hecho. Vuelvo a repetir, con el expresidente Alfonsín en mi provincia, la más grande de Argentina, la provincia de Buenos Aires, durante 8 años dijimos, gobernamos juntos, una nueva forma de gobernar. El que gana gobierna y el que también gobierna. Uno gastando el dinero con sus ministros, el otro controlando todo. Y es muy importante que el control no lo tenga el mismo gobierno, porque eso abre las puertas a la corrupción. Entonces déjeme creer esas cosas, porque la hemos hecho. Completamente. La hemos hecho. Y eso puede ser, presidente. Claro, pero hay que sembrar, hay que sembrar, hay que sembrar. Y yo tengo esa idea, que además estoy absurdo. Además le quiero decir, yo goberné 40 años. Jamás tuve un solo juicio en mi contra. Ni uno, ni un juicio. Ni civil, ni comercial, ni penal. Si tuve 3 veces ante los jueces, es por denuncias que hice yo. Por gente que decía cosas que no debía decir respecto de mi persona, de mi familia. Pero jamás, en 42 años. Eso tiene que ver con algo que yo sé que puede quedar feo, que puede quedar soberbio. Tengo autoridad moral para decir lo que digo. Porque vuelvo a repetir, en 43 años ningún juicio. Y en mi país, el presidente Macri, para nombrar, ¿sabe cuántos juicios tenía cuando se presentó como presidente? 219 juicios. Sí. 219 no, bueno, eso no pasa en ningún país. En ninguna democracia. En ninguno. Pero no debería.
de ninguna No debería. sólida. También y el presidente Néstor Kirchner, por ejemplo. Y con Cristina era igual. Te quiero contar, él creía que podía ser presidente. Oiga. y además de ser presidente, dedicarse a los negocios personales. Eso tampoco pasa en las democracias asentadas. Yo lo digo, bueno, yo no hablo nunca porque no soy juez. De decir, si pregunte. Perdón, presidente, no lo quería interrumpir, disculpe. Me tengo que ir, se me ha ido el tiempo. Se me ha ido el tiempo escuchándolo, ha sido muy interesante y quiero agradecerle que me haya dedicado este programa entero. Gracias por aceptar la invitación, presidente, muy amable. Un cariño muy grande para todos. Gracias, muy amable. El expresidente Eduardo Duhalde, en vivo desde Buenos Aires, en Argentina, me acompañó esta noche. Y bueno, ya lo ve usted. Las utopías, dice el expresidente Duhalde, se vuelven realidad. Se vuelven realidad. Qué buena reflexión, ya veo.